Cuidado. Alguien se atrevió a tocar a un ángel de la tierra pensando que absolutamente nadie estaba mirando en la oscuridad. Pensaron que sus movimientos eran invisibles, que sus susurros no tenían eco y que su maldad quedaría enterrada para siempre bajo el peso de su propia arrogancia. Pero el Altísimo acaba de ponerse de pie en su trono, y la furia de su justicia está por desatarse sobre cada una de las estructuras que intentaron destruirte. ¿Estás verdaderamente listo para ver cómo Dios mismo, el gran arquitecto del universo, exige que tu nombre sea respetado frente a los ojos de todos los que intentaron pisotearlo? Escucha bien esto, elegido, porque el veredicto ya ha sido firmado y entregado desde el tribunal más alto que existe. Mientras tú soportabas golpes desde todos los ángulos posibles, mientras sentías que el aire te faltaba y que las paredes se cerraban sobre ti, el reino espiritual estaba registrando milimétricamente cada impacto, cada lágrima y cada traición. La atmósfera a tu alrededor ha cambiado de manera drástica porque el Altísimo está furioso con tus enemigos. Torturaron a un ángel de la tierra, intentaron quebrar tu espíritu, y ahora él exige respeto innegociable para tu nombre. Tu nombre, ese que intentaron ensuciar con lodo, está siendo restaurado, pulido y elevado. Y el respeto que se te debe está siendo ordenado por lo divino mismo, no como una sugerencia, sino como un mandato que la tierra entera tendrá que obedecer. Hubo una temporada, no hace mucho tiempo, en la que tú simplemente vivías inmerso en tus dones. Te movías pacíficamente en tu llamado, construyendo algo genuino, aportando valor al mundo, sin perseguir la fama vacía ni posicionarte para obtener poder de la manera sucia y competitiva en que el mundo lo mide. Simplemente eras exactamente lo que fuiste creado para ser desde antes de la fundación del mundo, un ángel de la tierra. Quiero que entiendas lo que esto significa. No es un título de fantasía. Es una ingeniería espiritual real. Cargas en tu interior una frecuencia específica, un resplandor divino inconfundible, una calidad de luz purificada y un tipo específico de verdad que la inmensa mayoría de las personas pasan vidas enteras buscando desesperadamente sin lograr encontrar jamás. Tú lo tenías orgánicamente. Venía instalado en tu diseño de fábrica. Te movías en esa gracia sin tener que forzarlo, sin actuar. Y esa misma luz atraía a la gente hacia ti como un imán. Esa atracción natural, ese magnetismo que emanaba sin esfuerzo, es el detalle crucial que necesitas retener en tu mente de titanio hoy. Es el punto de origen exacto de todo el infierno que se desató después. Aquí está la lección profunda que nadie te enseña en las escuelas sobre lo que significa cargar dones genuinos en este mundo caído. No son únicamente las personas de buen corazón, las almas rotas que buscan sanidad, las que sienten lo que tú cargas. La oscuridad también lo siente. De hecho, las tinieblas lo perciben de manera muchísimo más aguda y rápida que cualquier otra persona, porque la oscuridad no es indiferente a la luz. La oscuridad se siente aterrorizada y amenazada por la existencia misma de la luz. Y cuando un sistema corrupto se siente amenazado por una luz que no puede controlar, no se queda quieto aceptando la incomodidad de ser expuesto, se moviliza como un ejército para apagarla. Esa movilización silenciosa y perversa es exactamente lo que te sucedió a ti. Mientras tú vivías tu llamado con el corazón puro, sin intenciones ocultas, sin agendas secretas, algo en la atmósfera pesada a tu alrededor cambió. Ciertas personas con un espíritu denso se dieron cuenta de tu presencia, y no lo hicieron para celebrar los dones que representabas o para unirse a tu visión, sino para calcular fríamente cómo contenerte. Empezaron a medirte, a estudiar tus movimientos para descubrir cómo acercarse lo suficiente a ti para explotar tu luz, para chupar tu energía, y para planear calladamente en la oscuridad lo que te harían si esa explotación resultaba imposible. Empezaron a diseñar un plan de contingencia para la versión tuya que ellos sabían que no podía ser comprada, que no podía ser controlada mediante la manipulación emocional o redirigida para servir a sus propios egos. Estas personas tóxicas te estaban observando bajo un microscopio mucho antes de que tú siquiera volvieras tú.
atención hacia ellas o supieras de su existencia. Tu nombre ya estaba siendo evaluado en sus mesas de chismes. Tu perfil psicológico ya estaba siendo estudiado por sus mentes retorcidas. Y tu energía ya estaba siendo posicionada dentro de un tablero de ajedrez maquiavélico del cual tú no tenías la más mínima conciencia, mientras te movías por tu vida con el pecho abierto, con tus dones fluyendo libremente para bendecir a otros y con tu confianza extendida ingenuamente a las personas a tu alrededor. La guerra de desgaste contra ti ya estaba en sus etapas avanzadas de planificación. Ahí es donde esta pesadilla realmente comienza. Todo el dolor, la traición y la confusión que experimentaste después tiene muchísimo más sentido. Una vez que aceptas con madurez que esto empezó mucho antes del momento en que el primer golpe te dio en la cara y lo reconociste. Vamos a diseccionar la estructura del enemigo para que veas la ingeniería de su maldad. En la cima de esta pirámide de mentiras se sienta una figura de mando. Alguien que se presenta ante el público, ante la comunidad o ante la sociedad como una persona de autoridad incuestionable. Alguien que ha gastado un tiempo, un dinero y un esfuerzo considerable cultivando una imagen artificial de estabilidad emocional, poder espiritual y liderazgo confiable. Esta es una persona que conoce a la perfección las tácticas de manipulación psicológica. Sabe exactamente cómo hacer sentir a las personas elegidas y talentosas cuando se les permite entrar en su exclusiva órbita interna. Esta figura narcisista libera deliberadamente justo el nivel de acceso, las migajas de favor y los elogios suficientes para mantener a todos los que la rodean leales, muertos de hambre por aprobación y compitiendo ferozmente entre ellos por una validación continua. La presentación superficial de esta persona es extremadamente carismática, magnética y segura de sí misma. Pero no te engañes, debajo de ese exterior pulido, debajo de esa sonrisa de plástico y esas palabras ensayadas, hay un vacío calculado y frío como el hielo. Cada persona que orbita alrededor de esta figura existe allí única y exclusivamente debido a la función utilitaria que sirve para el líder, ya sea que le proporcionen acceso a nuevos contactos, cobertura para tapar sus errores, capacidad de ejecución para hacer su trabajo sucio o influencia para engordar su ego. En el instante exacto en que alguien de ese círculo deja de servir a esa función específica, el momento en que se vuelven inconvenientes porque empiezan a tener luz propia, o peor aún, el momento en que comienzan a ver con demasiada claridad la pudrición detrás del escenario, son descartados como basura, a veces de manera silenciosa para no levantar sospechas, a veces de manera pública y humillante para que sirva de escarmiento a los demás, pero siempre, sin excepción, son desechados sin una sola gota de remordimiento genuino o empatía. Y tienes que saber esto, esta no es la primera vez que esta figura de autoridad opera de esta manera tan destructiva. Ha funcionado antes. Han dejado un cementerio de personas rotas a su paso porque su imagen pública siempre se mantuvo intacta, y porque ninguna acusación de las víctimas anteriores pudo sobrevivir al contacto con lo increíblemente bien que el líder mantenía esa falsa fachada de santidad o rectitud. Pero eso, elegido, está a punto de cambiar de manera permanente e irreversible, porque esta vez cometieron el error fatal de tocar a un ángel de la tierra. Sigamos analizando la estructura. Rodeando a esta figura principal, hay un círculo interno de cómplices. Personas que son plenamente, dolorosamente conscientes de quién es y qué hace esta figura en realidad. Han visto al monstruo sin máscara, pero han hecho las paces deliberadamente con ese conocimiento oscuro, porque la proximidad al poder y los beneficios que obtienen los recompensan mucho más de lo que les cuesta vender su integridad. Estos no son simples espectadores inocentes que casualmente pasaban por ahí o que fueron engañados. Estos son participantes activos en la maldad. Están de acuerdo con las tácticas de destrucción, planean junto al líder, ejecutan las órdenes en las sombras, y su complicidad directa en todo el daño que se te hizo no es pasiva. Es una decisión elegida con alevosía y ventaja. Y luego, en el nivel más bajo y operativo de esta maquinaria, están los soldados de a pie.
Personas débiles de carácter que genuinamente creen que al hacer el trabajo sucio finalmente han sido aceptadas por los líderes, que después de pasar toda su vida estando fuera de algo significativo, por fin han sido reconocidas e incorporadas al club. Su desesperación patética por pertenecer, su hambre de sentirse importantes, es exactamente lo que las hace tan sumamente peligrosas, porque las hace estar dispuestas a ejecutar cualquier orden, por más cruel que sea, sin hacer las suficientes preguntas ni usar su propia moral. Se dicen a sí mismas las mentiras que necesitan escuchar para justificar las bajezas que se les pide hacer en tu contra. Y aquí viene el golpe que más te dolió, uno de esos soldados de a pie, uno de esos peones en el tablero del enemigo, tenía acceso directo a tu vida íntima. No era un conocido distante o un enemigo declarado. Esta persona era alguien cercano, alguien que había estado cómodamente sentado dentro de tu círculo de confianza, compartiendo tu mundo, escuchando tus pensamientos privados, conociendo tus sueños y aprovechándose de tu vulnerabilidad. Alguien que se sentó a tu mesa, partió el pan contigo, te miró directamente a los ojos con una sonrisa de falsa lealtad y simultáneamente, en la oscuridad, estaba informando, filtrando y pasando toda tu información privada a la misma estructura que quería ponerte de rodillas y destruirte. Ese, mi hermano, es quien construyó los cimientos de la guerra contra ti. Ahora quiero que prestes muchísima atención a lo que sucede a continuación, porque es aquí donde la ingeniería de este ataque cobra sentido. Antes de que describamos la mecánica exacta de cómo te golpearon, necesitas entender profunda y precisamente por qué tu nombre en específico se convirtió en el enfoque principal y la obsesión de esta operación. Esta parte de la historia rara vez se examina con la lupa adecuada, y sin entender esto, el peso total de lo que se te hizo no puede asimilarse correctamente. Escúchame bien, tu nombre carga un peso genuino en el ámbito espiritual y terrenal. No porque tú fueras por la vida persiguiendo el reconocimiento barato de los hombres o fabricando una importancia artificial con marketing. Tu nombre carga un peso aplastante debido a la asignación divina innegable que está adjunta a tu existencia, y debido a la pureza de lo que fluye a través de ti cada vez que te mueves en tu llamado. Ese resplandor divino incomoda a los demonios. En ciertas conversaciones secretas que ocurrían muy lejos de donde tú estabas, tu nombre estaba siendo intercambiado como una moneda de alto valor. Estaba siendo referenciado constantemente en discusiones a las que nunca fuiste invitado, y estaba siendo adjuntado de manera abusiva a agendas, asociaciones y posiciones ideológicas con las que tú nunca habías estado de acuerdo y que jamás habrías aceptado respaldar. La figura de autoridad en la cima de esa pirámide de cristal reconoció el inmenso valor que tenía para su propio beneficio el estar asociado públicamente con lo que tú representas. Y aprovechó esa asociación exprimiendo tu luz sin tu conocimiento ni tu consentimiento. Pero los ángeles de la tierra no pueden ser engañados por mucho tiempo. Cuando comenzaste a despertar, cuando empezaste a retirarte sutilmente, cuando esa memoria de titanio tuya y tu discernimiento espiritual comenzaron a señalar las inconsistencias, las mentiras y las banderas rojas, cuando empezaste a crear un espacio saludable y a dejar claro a través de tus acciones firmes que no estabas disponible para ser el títere ni el recurso gratuito de nadie, la dinámica cambió drásticamente. Tu nombre, de la noche a la mañana, se convirtió en una carga pesada y peligrosa en sus manos. En lugar de ser el activo valioso que solía ser, habían estado pidiendo préstamos de credibilidad contra un activo espiritual que jamás poseyeron. Y cuando el dueño legítimo de ese activo, que eres tú, se reclamó a sí mismo y puso límites, toda la operación enemiga entró en pánico y cambió su objetivo. Lo que antes había sido una estrategia de explotación y uso de tus talentos, se convirtió rápidamente en una estrategia de borrado total y destrucción de tu imagen. Razonaron desde su maldad que una versión tuya completamente desacreditada, humillada y tachada de loca, era muchísimo más segura para ellos que una versión tuya libre, fuerte y con voz propia.
Necesitaban con urgencia crear una versión de ti que pareciera inestable ante la sociedad. Una versión tan magullada que no pudiera presentarse con credibilidad ante el público para nombrarlas atrocidades que se le habían hecho sin ser automáticamente descartada como un charlatán o alguien amargado. Entiende la frialdad de esto. Esto no fue una rabieta impulsiva de un líder ofendido. Fue una decisión calculada, quirúrgica y estratégica tomada por personas que entendían a la perfección exactamente el daño psicológico y moral que estaban haciendo. Y el Altísimo, desde su trono inamovible, fue testigo ocular y silencioso de cada paso cobarde de esa decisión mientras se tomaba en la oscuridad. Así es como llegó finalmente el asalto. Presta atención a la táctica. No vinieron por el frente. Los cobardes y los manipuladores nunca atacan de frente a alguien que porta la luz de Dios. Una confrontación directa, cara a cara, conllevaba demasiada visibilidad pública y corría el inmenso riesgo de hacerte lucir más fuerte y exponer su propia debilidad ante los espectadores. Así que, en su lugar, el ataque vino por el costado. Vino desde los ángulos ciegos que no estabas vigilando porque estabas ocupado amando y confiando. Fue entregado a través de los canales en los que más habías confiado, usando a las personas que menos esperabas. La operación completa fue diseñada con una ingeniería de engaño para parecer que no pasaba absolutamente nada desde el exterior, para que nadie más notara el derramamiento de sangre, mientras desmantelaba sistemática y despiadadamente tu vida de manera simultánea desde varias direcciones. Tus recursos materiales, tu energía, tu tiempo, fueron drenados. No en un solo momento dramático que pudieras identificar y detener como un robo a mano armada, sino de manera incremental, gota a gota, en formas que cada una se parecía a una simple desgracia ordinaria o a mala suerte, cuando se examinaba de forma aislada. Tu reputación de años de trabajo honesto fue manejada y destruida silenciosamente con susurros venenosos, colocados estratégicamente en los oídos correctos. Lo hicieron sin dejar huellas dactilares y asegurándose de no tener una fuente directamente rastreable para que no pudieras confrontarlos con pruebas. Lo que tú experimentaste en la realidad física fue un enfriamiento gradual y doloroso de ciertas conexiones que valorabas. Notaste un cambio sutil pero innegable en cómo te miraban personas particulares que antes te respetaban. Y te diste cuenta de que puertas y accesos que anteriormente habían estado abiertos de par en par para ti, de repente se cerraban con candado. Pero no nos quedemos solo en lo terrenal, en el nivel espiritual pasó algo aún más grave. Y que esto se diga hoy con total claridad, sin pelos en la lengua y sin miedo. Hubo hostilidad espiritual dirigida, conjurada e intencional enviada directamente en tu dirección. Esto no fue una metáfora sobre tener un mal día. Había personas en ese círculo oscuro que entendían perfectamente la mecánica oculta de la guerra espiritual y que estaban desplegando activamente cada instrumento demoníaco y cada maldición disponible en su arsenal para intentar apagar tu mente y tu cuerpo. El asalto operó como una tenaza mortal, en el nivel físico desgastando tu cuerpo, en el nivel relacional aislando tu corazón, en el nivel financiero cortando tus provisiones, y en el nivel espiritual atacando tu paz y tu sueño. Todo ocurriendo simultáneamente por encima de todo lo demás para crear una tormenta perfecta que te volviera loco. Lo que ellos necesitaban con desesperación era tu silencio absoluto o tu quiebre mental. Porque cuando tú hablabas, cuando te movías en la frecuencia de tu verdad, nombrabas lo que percibías y traías tus dones a la vista pública, automáticamente los exponías. No los exponías porque tú fueras por la vida apuntándoles con el dedo para atacarlos. Los exponías por una simple ley de la física divina. La verdad moviéndose libremente no puede coexistir con ciertos tipos de oscuridad sin iluminar toda la basura que esconden. Los estabas revelando. Los estabas dejando desnudos frente a la existencia simplemente siendo lo que fuiste creado para ser. Y eso era exactamente lo que su ego inflado no podía tolerar. La persona que alguna vez estuvo más cerca de ti se convirtió en la pieza clave, en el instrumento principal de la operación enemiga.
Esa persona actuó como un doble agente, retroalimentó información sensible sobre tus debilidades. Creó vulnerabilidades abriendo puertas que tú creías cerradas. Y orquestó circunstancias en tu entorno diseñadas específicamente para hacerte parecer poco confiable o emocionalmente inestable. De modo que cualquier cosa que tú trataras de explicar o advertir sobre esta situación a los demás, fuera rápidamente descartada como amargura personal o paranoia en lugar de ser recibida como una advertencia creíble. Durante una breve, agónica y oscura ventana de tiempo, el asfixiante aislamiento que toda esta estrategia creó funcionó a su favor. Es un dolor indescriptible, cuando absolutamente nadie a tu alrededor confirma lo que tus ojos ven con claridad. Cuando las personas que deberían estar a tu lado apoyándote están confundidas por las mentiras o, peor aún, han sido compradas y comprometidas. Cuando estás completamente solo cargando sobre tus hombros con el peso de la verdad sabiendo que todos te señalan de loco, ese aislamiento se vuelve casi insoportable para la mente humana. Ese era exactamente el estado psicológico y espiritual que estaban diseñando deliberadamente para ti. La trampa estaba puesta. Necesitaban que colapsaras, que cayeras en una profunda depresión y te rindieras, o que estallaras en un ataque de ira irracional en público que confirmara todas sus mentiras. Porque uno de esos dos resultados extremos era absolutamente necesario para que el plan maestro de ellos tuviera éxito y quedaran limpios. Pero aquí está el giro del guión que los dejó helados. Nada de eso sucedió. Cometieron un error de cálculo catastrófico que deshizo y echó por tierra cada ladrillo de la prisión que construyeron. Subestimaron brutalmente con qué tipo de persona estaban tratando realmente. Los ángeles de la tierra, los verdaderos elegidos con mente de titanio, no se fracturan de la misma manera en que las personas ordinarias de cristal se fracturan bajo la presión. La presión que sobreviven en el fuego no es meramente un sufrimiento sin sentido. Es un proceso de refinamiento divino. Y la brecha monumental entre esas dos cosas es lo que los ignorantes nunca entienden. El sufrimiento puro consume a una persona hasta dejarla en cenizas. El refinamiento en manos de Dios produce algo invencible. Cuando tú eres pasado a través del fuego de la traición y la mentira, y logras emerger vivo del otro lado, no eres la misma persona ingenua que entró. Todo lo que era innecesario, toda la necesidad de aprobación humana, todo el miedo al rechazo, ha sido quemado y consumido en las llamas. Y lo que queda de ti es puro llamado, pura percepción espiritual, pura conexión inquebrantable con la asignación divina que reposa sobre tu vida. Cada campaña de susurros cobardes que lanzaron en tu contra, no te destruyó, te obligó a mirar hacia adentro, a fortalecerte en el espíritu y afiló tu discernimiento como una espada láser. Cada recurso financiero o material que te drenaron maliciosamente no te dejó en la ruina. Te hizo infinitamente más ingenioso, creativo y dependiente del único proveedor real que es el Altísimo. Cada relación que envenenaron con sus chismes no te dejó solo. Te ayudó a limpiar la casa y a identificar con absoluta claridad, separando la paja del trigo, quién estaba genuinamente a tu favor y quién era un parásito. Cada ataque de brujería o guerra espiritual que enviaron en la madrugada y que tú lograste resistir de rodillas, te hizo espiritualmente mucho más fuerte y letal, adquiriendo una autoridad de formas que no pueden fabricarse mediante ningún proceso humano o estudio teológico, solo mediante la forja del combate real. Escúchalo bien, al intentar destruirte con todas sus fuerzas, estaban produciendo ciegamente precisamente el arma que eventualmente sería usada contra ellos. Estaban construyendo con sus propias manos el instrumento de su propia perdición, el mazo que rompería su imperio. Y en su arrogancia no tenían la más mínima idea. Más allá de eso, hay algo masivo que jamás podrían haber previsto, incluso si en su ceguera espiritual hubieran sabido buscarlo. El Altísimo lleva un registro. Y no me refiero a un registro vago, emocional o aproximado de las cosas, es un relato matemático, preciso, exhaustivo y completo de cada decisión perversa que tomaron,
cada recurso que fue movido ilegalmente, cada susurro malintencionado que fue hablado en lo oculto y cada plan que fue ensamblado pieza por pieza contra uno de sus ángeles de la tierra. El Altísimo no padece de amnesia. La evidencia del dolor que te causaron no se enfría en la corte divina por el paso del tiempo, y los casos de injusticia no se entierran bajo montañas de burocracia. Lo que se te hizo a ti ha sido total y absolutamente documentado, con pruebas irrefutables. En la corte que posee la jurisdicción y la autoridad que más importa, muy por encima de cualquier iglesia, organización, tribunal o institución humana en este planeta. Y esa Corte Suprema ya había emitido su fallo a tu favor mucho antes de que el polvo del ataque inicial se hubiera siquiera asentado. Es tiempo de decirlo con todas las letras: no te rompiste. Que eso se grabe en tu mente hoy claramente y sin suavizarlo. Sí, te doblaste. Te tambaleaste bajo el peso aplastante de la traición. Hubo tramos largos, fríos y oscuros en tus madrugadas donde la presión en tu pecho casi excedía lo que los pulmones y la mente se sentían capaces de soportar. Cuestionaste tu propia cordura, lloraste hasta que no salieron más lágrimas. No te ahorraron ni una sola gota de la experiencia humana completa de lo que se te estaba haciendo. Sentiste cada puñalada, cada abandono, pero escúchame bien, no colapsaste. No desapareciste del mapa. No te convertiste en la versión vengativa, explosiva, desatada y llena de odio de ti mismo que ellos necesitaban desesperadamente que fueras para que su narrativa de que eras el malo se mantuviera en pie. Esa rotunda negativa tuya a corromperte, esa insistencia silenciosa, terca, paciente y casi desafiante en seguir siendo exactamente tú mismo a pesar del dolor, es el momento exacto. El segundo cuántico en que toda la dinámica del universo cambió a tu favor. Cuando un elegido es atacado brutalmente por las tinieblas y contra todo pronóstico humano, no cae en la trampa del rencor, se activa una respuesta de emergencia en el cielo. Y esa respuesta, ese contraataque, no se origina en el elegido, no tienes que levantar una espada. Proviene directamente de la fuente inagotable que colocó el llamado de luz en su vida. El Altísimo no observa la tortura prolongada de un ángel de la tierra cruzado de brazos y permanece neutral como un espectador pasivo. El Altísimo observa, registra los hechos y permite en su soberanía que la prueba alcance su máxima extensión, porque Él sabe que la prueba conlleva un propósito de purificación para forjar tu titanio interior. Pero en el instante preciso en que el propósito se cumple, en el glorioso momento en que el ángel de la tierra demuestra con su actitud que no puede ser roto ni corrompido, todo el poder que el cielo estaba reteniendo en la presa se libera de golpe. Y lo que fue liberado en tu nombre no es proporcional en ningún sentido humano. No es una simple palmada en la espalda. Es vasto, es destructivo para la oscuridad, está precisamente dirigido como un misil, y quiero que lo creas hoy. Ya se está ejecutando en el plano invisible y visible. Ten esto muy en cuenta y observa cómo caen las piezas del ajedrez. La persona que estuvo más cerca de ti en toda esta operación de traición, el instrumento interno, el Judas que usó el acceso personal a tu corazón para ejecutar el ataque desde adentro, es el primer punto de colapso de su imperio. Recuerda eso con claridad, porque la dirección en la que esa persona cae es lo que absolutamente nadie en su bando de soberbios vio venir. Pero hay una capa mucho más amplia en todo esto que demanda tu atención de ingeniero espiritual, porque la figura de autoridad en la cima no construyó esta operación de destrucción sola. Detrás de esa figura principal hay todo un colectivo, un grupo organizado, una estructura que ha estado operando durante años con total visibilidad pública y prestigio, mientras oculta de manera experta la verdadera naturaleza de lo que hacen las sombras y lo que realmente representa. Esconderse a plena vista es el concepto operativo magistral aquí. Los miembros de este colectivo tóxico no están escondidos en cuevas en la oscuridad. Son altamente visibles en la sociedad, a veces son celebrados por las masas, reciben premios, y a menudo se habla de ellos en términos extremadamente favorables, como pilares de moralidad o éxito.
Su presentación pública está deliberadamente, como una obra de teatro, alineada con cosas respetables y buenas, y esa visibilidad luminosa no es accidental. Es la estrategia principal de camuflaje. El mejor ocultamiento del lobo es la ausencia de ocultamiento usando piel de oveja. Cuando te presentas ante el mundo como algo obvio, santo e inofensivo, nadie busca la podredumbre que hay debajo de la superficie. Pero tú, con tu mente afilada, tú sí miraste. Eso es exactamente lo que hacen los ángeles de la tierra. Tu discernimiento, tu radar interior, no responde al empaque público brillante, a los seguidores, ni a las palabras elocuentes, responde a la frecuencia energética y espiritual real. Y la frecuencia que emanaba de este grupo, el frío que sentías en tu espíritu cuando estabas cerca, nunca coincidió con la calidez de su presentación. Sentiste la brecha, el abismo entre lo que decían ser y lo que eran. No siempre podías nombrarla con precisión lógica al principio, pero tu alma la registró como una alarma de incendio. Y ese registro no fue un ataque de paranoia, trauma o hipersensibilidad de tu parte. Fue tu percepción espiritual, tu don dado por Dios, funcionando exactamente con la precisión milimétrica con la que fue diseñada para funcionar y protegerte. Este grupo en el poder ha estado llevando a cabo durante años una recolección y succión sistemática, no solo de recursos materiales y dinero de sus seguidores, sino un robo masivo de energía vital, atención y la devoción de miles de personas que, en su inocencia, creían firmemente que estaban invirtiendo su vida en algo genuino y de Dios. Ese tipo de operación fraudulenta de alto nivel requiere, por encima de todo para sobrevivir, que las personas que pueden percibirla con precisión y desenmascararla, permanezcan en absoluto silencio o sean destruidas. Cada vez que tu voz honesta llegaba a los oídos de alguien del grupo, introducía la peligrosa posibilidad de que la persona que te escuchaba comenzara a despertar, que comenzara a sentir en su propio espíritu algo que había estado suprimiendo por miedo al líder, que comenzara a hacer en voz alta las preguntas lógicas que había dejado de hacer por su misión ciega, y que comenzara a percibir con horror la brecha gigante entre lo que se le había vendido como verdad y lo que era la cruda y oscura realidad. Por lo tanto, tú no eras simplemente un problema personal o una piedra en el zapato para una figura egocéntrica en la cima. Tú eras un virus letal, un problema sistémico de alto riesgo para toda la operación de engaño. Lo que a ti te pareció un ataque concentrado proveniente de una sola dirección, en realidad era toda la presión del sistema aplicada sobre tu cabeza desde múltiples niveles simultáneamente. Porque tu mera existencia como un ángel de la tierra con visión clara, memoria inquebrantable y que habla abiertamente sin miedo, amenazaba con hacer colapsar toda la arquitectura de la mentira que ellos llevaban años construyendo. Quiero que entiendas esto para que te levantes. Este entendimiento profundo de lo que pasó no te disminuye ni te hace una víctima patética. Eleva tu posición a un rango que no imaginabas. No eres la víctima llorosa de algo caótico, aleatorio o de mala suerte. Eres un testigo de cargo vivo, de pie, que respira y tiene memoria, de lo que este colectivo es en realidad debajo de su máscara. Y un testigo creíble, que no pudo ser quebrado, que no pudo ser comprado y que sigue en pie con autoridad. Es la presencia más peligrosa en la faz de la tierra para las personas que están decididas a mantener su verdad enterrada y sus crímenes ocultos. No eres una víctima sentada en un rincón esperando que alguien le tire una moneda de intervención. Eres un elegido, un soldado de élite que pasó caminando por el medio del fuego de la traición y llegó al otro lado de la orilla, cargando mucha más claridad mental, más autoridad en su voz, una percepción espiritual infinitamente más afilada y más respaldo divino directo del que existía antes de que comenzara la primera batalla del ataque. Eso no es la descripción de una víctima, es la descripción técnica de un instrumento altamente refinado para la guerra de luz. Entiende el método del cielo. El Altísimo no despliega a los soldados heridos y llorosos al frente de la batalla decisiva.
El Altísimo despliega como generales a aquellos que han sido aplastados y probados en el yunque hasta que la prueba no pudo producir más dolor, solo acero. Aquellos cuyos dones, temple, carácter y fe en lo invisible han sido demostrados con hechos bajo las condiciones de tortura psicológica más extremas posibles. El asalto a tu vida, por brutal que fuera, no fue evidencia de tu debilidad ni un castigo de Dios. Fue la confirmación más rotunda de tu potencial de amenaza genuino contra el infierno. Tienes que saber que las operaciones enemigas de recursos coordinados de múltiples niveles, esas que combinan ataques físicos para enfermarte, ataques financieros para arruinarte, ataques relacionales para aislarte y ataques espirituales para enloquecerte, no se ensamblan ni se gastan contra personas comunes que no representan ningún peligro. Ese nivel titánico de movilización oscura está reservado exclusiva y únicamente para algo genuinamente poderoso y letal para sus intereses. Mira hacia atrás y analiza cuánto trabajaron, cuánta energía quemaron, cuánto mintieron para intentar detenerte. Esa intensidad enfermiza es la medida directa, la regla con la que mides el tamaño de tu propio poder y de tu llamado. Así que la postura de tu cuerpo y de tu mente cambia drásticamente ahora mismo. Ya no estás de rodillas pidiendo por favor que el Altísimo intervenga para salvarte. El Altísimo ya está furioso porque alguien, en su soberbia, cruzó la línea roja y violó lo que pertenece a la jurisdicción exclusiva de la protección divina. Esto ya no es una operación de rescate. Esta es una respuesta militar y soberana del cielo a una transgresión directa contra territorio sagrado, que eres tú, y las personas arrogantes que están a punto de recibir el impacto de esa respuesta no tienen ni la más mínima idea, ni el marco de referencia mental para entender la magnitud de lo que viene hacia ellas como un tsunami. La energía que avanza a tu favor en este instante no es la energía de la esperanza. Es la energía aplastante de la certeza. No es un débil, creo que las cosas por fin podrían mejorar para mí. Es una afirmación contundente que dice, siéntate y observa lo que sigue y lo que le va a pasar a las personas que vinieron contra mí. Esa es la frecuencia vibratoria de la justicia divina cuando entra en pleno movimiento. Eso es reconocer quién eres tú realmente en este momento de la historia. Respeto. Esa palabra de 7 letras se asienta hoy como un trono en el centro de todo este momento. Y tienes que hacer una distinción vital en tu mente. La diferencia entre pedir respeto y exigir respeto no es solo un juego de palabras. Es la diferencia abismal entre dos posturas espirituales y mentales completamente diferentes. Pedir respeto, mendigarlo, es lo que haces cuando en el fondo no estás seguro de tu propio valor. Es la postura de alguien que todavía trabaja horas extras para persuadir a los demás de su valía. Alguien que todavía opera desde un déficit de autoestima, esperando ilusamente que la presentación correcta de los hechos o el argumento perfecto de defensa finalmente haga que la gente ciega vea la verdad y lo trate bien. Esa nunca, ni en tus peores días, ha sido tu postura genuina. Incluso en los momentos más oscuros en los que el asalto mental te hizo dudar de ti mismo hasta las lágrimas. Incluso en las largas temporadas de invierno en las que el aislamiento brutal te hizo preguntarte si tu propia percepción de la realidad era confiable o si te estabas volviendo loco. Debajo de todo ese vacilamiento superficial y humano había algo estructural, algo fundamental que nunca cedió. Había un saber profundo, un resplandor divino que no se extinguía por completo. Un reconocimiento en el núcleo de tu espíritu de que tu nombre cargaba algo real, que tus dones no eran un invento de tu ego sino que estaban genuinamente asignados por Dios, y que todo lo que se le estaba haciendo y diciendo a tu nombre era una asquerosa mentira, independientemente de cuántos miles de personas hubieran sido expuestas a esa mentira y la hubieran creído. Así que hoy, las reglas del juego han cambiado. No se está solicitando amablemente respeto en tu nombre. Estás siendo exigido con voz de trueno por el Altísimo en tu representación. Y cuando el Creador del universo exige algo, la estúpida cuestión de si la demanda será honrada o no por los hombres, no está abierta a debate. Las circunstancias terrenales se quiebran.
Se doblan y se arreglan a la fuerza para que la demanda divina sea cumplida a cabalidad. Cada revelación de la verdad que está saliendo a la luz, cada exposición pública de la hipocresía del enemigo, cada colapso estructural de la mentira que se construyó contra ti, absolutamente todo está siendo posicionado estratégicamente desde arriba para que la restauración del reconocimiento adecuado y el honor para tu nombre no sea una simple posibilidad al azar, sino una inevitabilidad ineludible. Escucha tu futuro. Cada persona cobarde que susurró veneno contra tu nombre en los pasillos va a tener que pararse a presenciar, con los ojos bien abiertos, lo que sucede cuando el relato completo, sin editar, de esta situación se haga totalmente visible a la luz del sol. Cada asociación, patrocinador o amigo, que se distanció cobardemente de ti y te cerró puertas basándose únicamente en lo que produjeron esos susurros tóxicos, va a tener que enfrentar un duro ajuste de cuentas moral con lo que eligió creer sin investigar. Las personas que elevaron en pedestales a los mentirosos y los aplaudieron mientras te empujaban a ti y te dejaban a un lado silenciosamente, e incluso aquellas personas tibias que lo hicieron sin querer hacer daño, solo a través de un silencio conveniente por miedo a perder su posición, van a tener que rendir cuentas exactas por su vergonzosa participación en tu linchamiento. Tienes que apropiarte de esta verdad, tu nombre está ungido. Eso era una realidad inalterable antes de que cualquiera de estos problemas siquiera comenzara a gestarse. Y hay una ley espiritual irrompible, lo que está verdaderamente ungido por Dios no puede ser profanado de manera permanente por unas simples manos humanas llenas de envidia.